He pasado 26 años sentado frente a asesinos, estafadores y mentirosos. Y jamás había sentido tanto miedo como la noche en que la mejor amiga de mi esposa la miró directamente a los ojos y le dijo: a veces te miro y ya no logro encontrarte. Porque no estaba seguro de que se equivocara. Déjenme presentarles a todos, porque esta historia tiene personajes y cada uno de ellos importa. Marcus. Ese soy yo. Tengo 54 años. Soy detective de policía retirado y ahora trabajo como investigador privado para compañías de seguros. Pasé 26 años leyendo a las personas para ganarme la vida, descubriendo quién mentía, quién ocultaba algo y quién intentaba decir la verdad sin saber cómo hacerlo. En términos honestos, soy un hombre observador y de pocas palabras. Nadia. Mi esposa. Tiene 52 años. Trabaja con gobiernos locales y organizaciones vecinales para desarrollar programas que ayuden a las personas que los grandes sistemas suelen olvidar. Es el tipo de mujer que entra en una sala llena de funcionarios cansados y escépticos y, de alguna manera, 40 minutos después, consigue que todos acepten intentar algo que juraron que jamás harían. En cualquier lugar al que llega, es la persona más enérgica y llena de vida de la habitación. Me enamoré de ella a los 44 años, más tarde de lo que la mayoría de los hombres encuentra aquello que le cambia la vida para siempre, y desde entonces nunca me he recuperado. Serena. La mejor amiga de Nadia desde que ambas tenían 22 años. Inteligente, cálida, ferozmente leal y, hasta cierto sábado en particular, absolutamente convencida de que yo estaba convirtiendo poco a poco a su mejor amiga en una sombra de sí misma. Y luego está un personaje más. El correo electrónico. Ya llegaremos a él. Dependiendo de a quién le preguntes, es o bien el gesto más romántico que ha ocurrido en nuestro matrimonio o el más vergonzoso. Nadie sostiene que ambas cosas son ciertas. Como de costumbre, tiene toda la razón. Serena llamó un sábado por la mañana para preguntar si podía venir a casa. Su voz tenía ese tono cuidadosamente contenido y apagado de alguien que está reprimiendo una urgencia. 26 años como detective te enseñan a reconocer ese sonido. Significa que alguien ya tomó una decisión y está completamente comprometido con ella. Antes de que llegara, Nadia me tocó el brazo en la cocina. Está preocupada. Por mí. Por nosotros. Déjame manejarlo. Solo quédate cerca, ¿de acuerdo? Fui al despacho. Dejé la puerta entreabierta apenas 1 centímetro. Tomé el libro más cercano y leí el mismo párrafo 11 veces sin comprender una sola palabra. Entonces se abrió la puerta principal. Serena no perdió el tiempo. Nunca lo hace. A los 5 minutos escuché aquello que había estado ensayando durante todo el trayecto. Dijo que llevaba 18 meses observando a Nadia. Desde que yo había aparecido en su vida. Y que lo que veía la había asustado. Nadia se había vuelto callada. No una calma serena. Una desaparición silenciosa. Habían comenzado las cancelaciones. Pequeñas excusas imprecisas. Tenemos algo pendiente. Luego te explico. Palabras que Nadia jamás había utilizado antes de conocerme. Había dejado de hablar de sus propias opiniones. De sus propias aspiraciones. Y entonces Serena dijo aquello que me dejó sin aliento. Yo te conocía antes que él. Eras la persona más ruidosa de cualquier habitación. Discutías con desconocidos en las paradas de autobús. Eras tan completamente tú misma que resultaba casi intimidante. Y ahora, a veces te miro y ya no logro encontrarte. El apartamento quedó sumido en un silencio absoluto. Me quedé mirando la pared y pensé. Di algo, Nadia. Por favor. El silencio se prolongó tanto que empecé a preguntarme si había entendido mal todo mi matrimonio. Entonces Nadia habló. 4 palabras. ¿Puedo contarte algo? Y le habló a Serena del 9 de marzo. Nadia había pasado casi un año trabajando en un proyecto que amaba profundamente, un programa de vivienda comunitaria, una colaboración entre el ayuntamiento y 3 asociaciones vecinales de zonas de la ciudad que llevaban 30 años siendo ignoradas. Lo había entregado todo. Tardes. Fines de semana. Noches enteras. Muchas veces extendía documentos sobre la mesa de café y analizaba problemas en voz alta mientras yo me sentaba a su lado pensando. Así es como luce cuando está siendo más ella misma que nunca. Entonces, el 9 de marzo, a las 5 de la tarde, la financiación se vino abajo. No se retrasó.
No quedó pendiente de revisión. Desapareció. Una subvención gubernamental fue redirigida a otro proyecto. El ayuntamiento retiró sus fondos complementarios en cuestión de horas. Casi un año de trabajo quedó reducido a una sola palabra. Archivado. Llegó a casa a las 7. Lo supe antes de que dijera una sola palabra. Siempre lo sé. Cuando lleva malas noticias consigo, las carga con una postura demasiado recta, demasiado controlada, como si caminando con suficiente cuidado pudiera evitar que aquello que se está rompiendo en su interior alcanzara la superficie. No le dije lo siento de inmediato. Conozco a Nadia. Lo primero que necesita no es consuelo. Lo primero que necesita es estar con aquello que ha sucedido. Permanecer dentro de todo su peso. Sentirlo por completo antes de que alguien intente aliviarlo. Así que caminé hasta donde estaba y la abracé. Al principio se quedó rígida. Ese viejo instinto de no derrumbarse delante de nadie. Entonces algo se dio. Y se aferró a mí. Se quedó dormida alrededor de las 11. Era el sueño profundo de alguien cuyo cuerpo ha sido agotado por la tristeza hasta los huesos. Me acosté a su lado en la oscuridad. En algún momento de la noche, sin despertarse, extendió el brazo y apoyó la mano sobre mi pecho. A veces hace eso. No creo que siquiera sea consciente de ello. Como si, incluso dormida, una parte de ella necesitara comprobar algo. Sigue ahí. Y, al encontrar la respuesta, pudiera volver a descansar. Puse mi mano sobre la suya. Permanecí allí durante mucho tiempo. Sin moverme. Simplemente sosteniendo su mano sobre mi pecho en la oscuridad. Pensando en un año entero de su trabajo. Pensando en las familias de aquellos 3 barrios que seguirían viviendo en viviendas deterioradas porque una subvención había sido redirigida. Pensando en que ella había cargado sola con todo aquello durante 2 horas de regreso a casa en autobús, erguida, controlada, sin permitir que nada aflorara a la superficie. Porque esa es la clase de mujer que es. Y entonces sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Impotencia. A la 1 de la madrugada tomé una decisión. Con sumo cuidado, aparté su mano de mi pecho y la acomodé suavemente sobre la almohada. Ni siquiera se movió. Me levanté. Fui a la habitación de invitados, donde Nadia guarda sus archivos físicos. Documentos impresos. Borradores anotados a mano. Notas de reuniones escritas con su letra, pequeña, rápida y llena de flechas que señalaban aquello que consideraba importante. Me senté. Y empecé a leer. Página tras página. Una tras otra. Alrededor de las 2 de la mañana, lo encontré. Una anotación en el margen. Su letra. Tinta azul. Retomar en el primer trimestre del próximo año. Hablé con Daniel Osei, de la Fundación Harwell. Parecía genuinamente interesado. El momento no era el adecuado, la convocatoria ya había cerrado. Vale la pena intentarlo de nuevo. Me quedé completamente inmóvil. Hay algo que aprendes por encima de cualquier otra cosa cuando trabajas como detective. La mayoría de los casos no se resuelven gracias a revelaciones espectaculares. Se resuelven porque alguien lee algo con suficiente atención como para notar aquello que todos los demás pasaron por alto. Parecía genuinamente interesado. El momento no era el adecuado. Era el primer trimestre. Justamente ahora. Enero. Y sentí una certeza clara y serena. Esto aún no ha terminado. Entonces hice algo de lo que solo me siento parcialmente orgulloso. Escribí el correo electrónico. Soy un detective retirado convertido en investigador de seguros. Durante 26 años, mi escritura profesional consistió en frases como: el sujeto fue observado a las 14:32 ingresando al establecimiento por la entrada trasera, contradiciendo su declaración previa sobre limitaciones de movilidad. Véanse las fotografías adjuntas, pruebas AAF. No escribo solicitudes de financiación para programas de vivienda comunitaria. Pero a las 2 de la mañana, impulsado únicamente por la determinación, el café frío y 26 años de negarme a cerrar un caso antes de que realmente estuviera cerrado, abrí un documento en blanco y escribí una de todos modos. Escribí durante 1 hora y media. En el correo utilicé la expresión arquitectura de resiliencia comunitaria de base. A día de hoy, no estoy completamente seguro de lo que significa. También escribí algo que Nadia suele leer en voz alta cada vez que quiere verme sonrojarme un poco. Decía así:
De la misma manera que un detective experimentado construye un caso no a partir de una sola prueba, sino mediante la cuidadosa acumulación de muchas pequeñas verdades, este programa ha sido construido pieza a pieza a partir de las necesidades reales y documentadas de familias reales, y, como cualquier caso sólido, merece ser escuchado adecuadamente antes de ser archivado. Comparé un programa de vivienda comunitaria con una investigación criminal. En una solicitud de financiación dirigida a una fundación benéfica. A las 2 de la madrugada. Entonces me detuve. Porque no me correspondía enviarlo. Guardé el borrador y regresé a la cama. Nadia se movió ligeramente cuando me acosté a su lado. Sin abrir los ojos, preguntó. ¿Estás bien? Sí. Vuelve a dormir. Y lo hizo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, primero le mostré la anotación en el margen. Luego le enseñé el borrador. Lo leyó en completo silencio. Llegó a la parte del detective. Se detuvo. La leyó otra vez. Después dejó las hojas sobre la mesa con una lentitud deliberada, de esa forma en que uno deposita algo cuando está haciendo un enorme esfuerzo por no reaccionar de inmediato. Marcus. Sí. ¿Comparaste mi programa de vivienda con un caso criminal? Como metáfora estructural. Para mostrarle a la fundación lo fundamentado que está el proyecto en evidencia real. ¿A las 2 de la madrugada? No podía dormir. Hubo una larga pausa. ¿Llevabas puesta la bata marrón? Es cómoda. Me miró fijamente. Y entonces se cubrió el rostro con ambas manos y se echó a reír. No una risa educada. La de verdad. La grande. La que nace en el estómago y termina llenando toda la cocina. Y, desde detrás de sus manos, dijo. Marcus Emmanuel Ackefer. Tienes 54 años. Te quedaste despierto hasta las 3 de la mañana escribiendo una solicitud de financiación usando metáforas de detective para un programa en el que jamás has trabajado en tu vida. Sí, respondí. Levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. No brillantes de tristeza. Dado otro tipo. También es, dijo en voz baja, el gesto más amable que alguien ha tenido conmigo. Aquella misma tarde escribió su propia versión. Era mejor que la mía. Más precisa. Más cálida. Su voz estaba presente en cada frase. Sin metáforas detectivescas. La Fundación Harwell respondió en menos de una semana. La conversación sigue en marcha. Todo esto, la anotación en el margen, el correo del detective, la bata marrón, fue lo que escuché a Nadia contar a través de aquella rendija de apenas 1 centímetro en la puerta del despacho. Cuando terminó, el apartamento quedó completamente en silencio. Entonces habló Serena. No sabía que yo podía oírla. Y lo dijo con esa voz suave que aparece cuando alguien está revisando sinceramente una convicción que había sostenido durante mucho tiempo. Él leyó todo el expediente. Pausa. Ese no es un hombre en el que ella se esté perdiendo. Otra pausa. Es un hombre en el que encontró dónde quedarse. Dejé el libro sobre mis piernas. Miré la pared. Y respiré. Por primera vez en lo que parecían 40 minutos. Nadia vuelve a ser la persona más ruidosa de cualquier habitación. Pero aquí está lo que Serena no entendía. No es que yo la haya vuelto más pequeña. Es que ahora tiene un lugar donde puede descansar cuando el mundo intenta hacerla cargar con demasiado. Y cuando ya no necesita descansar. Vuelve a levantarse. Tan luminosa. Tan intensa. Tan inconfundiblemente ella. Como siempre debió ser. La semana pasada la vi discutir con un funcionario del ayuntamiento durante una reunión comunitaria. Estaba inclinada hacia adelante, firme, sin soltar el tema, negándose a aceptar una respuesta evasiva. Y yo estaba sentado en la última fila, con mi café en la mano, sintiendo algo que solo puedo describir como gratitud. No por la discusión, sino por ser la persona que estaba lo suficientemente cerca para presenciarla. Ese expediente sigue en la habitación de invitados. Lo conservo. Las noches en que no estoy seguro de estar haciendo las cosas bien, entro allí. Busco aquella nota escrita con tinta azul en el margen. Retomar en el primer trimestre del próximo año. Parecía genuinamente interesado. El momento no era el adecuado. Y entonces recuerdo lo que realmente es el amor. No la versión romántica. La verdadera. La cotidiana. La ordinaria.
Es permanecer despierto mientras la otra persona duerme. Es leer aquello que construyó cuando el mundo decidió que no tenía importancia. Es encontrar esa única línea que dice: esto aún no ha terminado. Y creer en ella antes de que la otra persona pueda hacerlo. Tengo la intención de seguir siendo esa persona. Y en las noches en que no estoy seguro, me levanto. Leo el expediente. Busco la nota en el margen. Y me quedo en la habitación. Eso es todo. No hay ningún secreto más grande. No hay ninguna fórmula especial. Es simplemente eso. Y es suficiente.